Saludos, mi nombre es Génesis Pacheco, estudiante del 11º trimestre de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y el día de hoy les hablaré un poco acerca de la propiedad general, la propiedad agraria y las posesiones. La propiedad general. Es necesario señalar aspectos fundamentales del derecho de propiedad en materia civil para poder distinguirlas del derecho de propiedad agraria. En este sentido, resulta oportuno resaltar que el Código Civil define la propiedad en su artículo 545 al señalar: la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. Así, el derecho de propiedad en materia civil consiste en la disposición directa e inmediata sobre un bien, debido a que el propietario cuenta con la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que la que imponga la ley, y que por constituirse en un derecho real implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien, que sigue siendo el derecho real más amplio y perfecto al respecto. La propiedad como derecho real fundamental. Este genera los demás derechos reales sobre la base del conocimiento, del dominio, control y ejercicio por parte del propietario hacia el bien. Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 115, consagra la protección de dicho derecho al señalar: se garantiza el derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley, con fines de utilidad pública o de interés general, solo por causa de utilidad pública o interés social, brindando protección constitucional a este derecho que configura entre los derechos económicos. La propiedad agraria. Se habla de propiedad agraria cuando se trata de la propiedad de la tierra, pasando esta a tener un estatuto jurídico propio y específico debido a la importancia del suelo como elemento de producción y lo que motivó desde tiempos pasados la intervención de Estado en la regulación de esta materia. La propiedad agraria comprende la propiedad rústica y la propiedad forestal. La rústica es la explotación del suelo para la siembra y cultivos con su regulación concreta, y la forestal es la que está referida a la explotación del terreno mediante plantaciones. En ambos casos, la especialidad de las legislaciones existentes al respecto viene dada por la escasez del objetivo del derecho de propiedad y la necesidad de que su uso y explotación sea regulado, limitado en ocasiones y en todo caso supervisado de alguna forma por el Estado. Modo de adquirir la propiedad. Ahora bien, es conveniente señalar y precisar con base al artículo 796 del Código Civil que la prescripción es un modo de adquirir la propiedad, reconociendo su posesión, y en concordancia con el artículo 545 de la misma ley, se puntualiza que la propiedad como instituto, y como ya se señaló, en ese derecho de usar, gozar y disponer de las cosas de manera exclusiva y tal como se indica con las limitaciones y obligaciones que señala la ley, y que al mismo tiempo y con base en los límites antes indicados por la ley, ambos artículos se adecúan al concepto de propiedad que determina la Constitución en su artículo 115. El derecho agrario. Podríamos definir la propiedad agraria como la vinculación directa del hombre que trabaja la tierra, así como su conservación. De acuerdo con la doctrina dominante del derecho agrario a través del tiempo, ha relacionado la tenencia de la tierra sobre la base de una connotación particular cuya posesión efectiva y legítima de un marcado interés de una acertada unidad de producción debe ser cierta. En ese mismo orden, cabe destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 307 contempla la propiedad agraria como un derecho de los campesinos y productores agrarios a la propiedad de la tierra con vocación agraria en cuanto a su uso, goce y disposición, al señalar que los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios tienen el derecho a la propiedad de la tierra. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de la propiedad para garantizar la producción agrícola. Asimismo, vale destacar que la función social contempla su beneficio y contribución con el proceso de desarrollo económico de la nación, generando beneficios sociales. La posesión agraria. El derecho de posesión agraria consiste en el acto realizado por una o más personas sobre un predio rústico, de manera pacífica, directa, ininterrumpida y con ánimos de ser dueño, por lo que se encuentra directamente vinculado al derecho de propiedad agraria.
De esta manera, la posesión del predio consiste esencialmente en la premisa del interés de la actividad agraria en nuestra legislación, tal como lo señala el artículo 13 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al indicar que la tierra es de quien la trabaja, siendo evidente en este caso que la posesión conllevaría a conseguir la propiedad de la tierra o la propiedad agraria. Por consiguiente, sin posesión no existe propiedad agraria. Ahora bien, y en virtud de lo que antecede, se puede afirmar que la posesión agraria supera los intereses particulares que bien pueden constituir la posesión civil, ya que las dos condiciones del interés social y colectivo procuran amparar la seguridad agroalimentaria de la República, siendo que las actividades que derivan por causa del interés agrario conducen a establecer el resguardo adecuado y diligente de una institución de derecho agrario, ya que su objetivo elemental se rige al provecho de la explotación directa de la tierra, cuya finalidad permite favorecer la producción de alimentos y así dar fiel cumplimiento y respeto a las garantías y aspiraciones constitucionales. Elementos de la posesión agraria. 1. La posesión agraria ha de traducirse en hechos de trascendencia técnica y económica. 2. La posesión agraria está caracterizada por elementos objetivos y no subjetivos. 3. La posesión agraria solo puede haberla sobre cosas o bienes, no sobre derechos. 4. La posesión agraria por sí misma representa el derecho a permanecer en el predio explotado y a conservar o adquirir la propiedad. No es una simple relación fática, sino jurídica que debe protegerse. 5. La posesión agraria es inseparable existencialmente del hecho posesorio. No puede haber propiedad sin posesión agraria. 6. La posesión agraria tampoco es absoluta porque está inscrita a los fines sociales del derecho agrario que inspira una mejor distribución de los recursos naturales renovables. 7. La posesión es el elemento caracterizante y obligatorio de la propiedad agraria. Sin él no puede existir los actos posesorios y son necesarios para la vida de la propiedad. 8. La posesión agraria siempre será una relación directa, inmediata y productiva con la tierra, de forma que tanto la posesión originaria, unilateral, como la posesión derivativa bilateral se pierde si no se continúa o mantiene aquella relación. Ahora les voy a explicar algunas diferencias entre el derecho de propiedad y el derecho de posesión. La propiedad es un derecho siendo ampliamente reconocido, regulado y protegido por el derecho civil, mientras que la posesión, derivada de un derecho, estará sujeta a su protección por analogía en referencia de la propiedad solamente por razones de utilidad y por medio del decreto de los interdictos. También en la primigenia se halla la propiedad del dominium ex iure quiritium de manera exclusiva. Posteriormente, en el tiempo, véanse defendidas por el medio de la dominium in bonis habere, en la llamada propiedad peritoria. En cambio, en la posesión deberá ser comprobada o examinada bajo dos clasificaciones, la posesión de buena fe y la posesión de mala fe. Asimismo, las reivindicatorias y la publiciana operan acertadamente en la defensa y la protección de la propiedad. De otro modo, la posesión se ubica protegida y defendida por medio de interdictos posesorios cuyos medios de protección o defensa son creados por el legislador. Y para finalizar, una reflexión final. Se puede decir que en virtud de una justa distribución de las tierras para fortalecer el desarrollo agroalimentario de la nación, la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario contempla tipos de posesión y propiedad, en figuras como garantía de permanencia, adjudicación de tierras, certificación de fincas productivas, certificación de fincas mejorables, denuncias de tierras ociosas, entre otras. Por esta razón, la propiedad y posesión agraria son distintas a la propiedad y posesión que delimita el derecho civil, ya que las características de las instituciones jurídicas propias de las actividades agrarias en cuanto a la posesión, tales como ocupación pacífica ininterrumpida con ánimos de ser dueño, posesión ambiental ecológica, entre otras, conlleva al reconocimiento de la propiedad agraria desde las diversas acepciones de las donaciones
títulos y otras formas de regularización de la tenencia de tierras en la derogada Reforma Agraria de 1960 hasta el presente. Aunado a ello, es importante resaltar que las instituciones propias del derecho agrario se rigen con principios de estricto orden público. De igual manera, conducen a establecer que la propiedad agraria no es un derecho abstracto y desligado, sino un funcionamiento práctico en su radio de acción, es un interés colectivo. Para finalizar, la adecuada aplicación de las normas que regulan la propiedad y posesión en las actividades agrarias con base a los parámetros en la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece que el derecho de posesión conlleva al derecho de propiedad en la materia agraria en aquellos casos donde lo debatido sean los derechos de interés agrario, cuya relación deviene no solo por el análisis doctrinario e histórico en su origen, así del interés legislativo, sino también de los procedentes jurisprudenciales que ha emitido al respecto el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y de esta manera me despido. Esta fue toda mi exposición. Espero les haya gustado. Muchas gracias por escucharme.